Muy buenos días a todos. Mil gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Y vamos a dar inicio. Como todos los meses, la idea es conversar un poco, hacerles la presentación de lo que nosotros estamos viendo para la economía mundial, para nuestra región y nuestros países, Chile, Colombia y Perú. Y ese es un momento bien especial también para nosotros porque nosotros en el equipo de research de Credit Corp Capital publicamos cada 3 meses un reporte de actualización de proyecciones. El reporte salió publicado ayer y hemos hecho pues algunos ajustes a esas estimaciones de los países que cubrimos, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México. Y pues esta presentación busca compartirles de primera mano esas nuevas proyecciones y ese view que estamos manejando para las economías de la región. Voy a empezar con la economía internacional y posteriormente adentraré a la región como siempre, empezando con los países andinos y un par de comentarios al final sobre los no andinos, Brasil, Argentina y México. Por favor, recuerden que en su plataforma tienen disponible un botón de preguntas y respuestas o Q&A. En algunos aparece de una manera, en otros de otra. A través de las cuales yo voy a estar mirando pues las preguntas al final de la presentación. Bueno, comencemos. Hace un par de semanas, el Fondo Monetario Internacional, hace más o menos 3 semanas ya, el Fondo Monetario Internacional actualizó las proyecciones de crecimiento económico globales. Tal vez algunos de ustedes ya yo les había mostrado este cuadro hace un mes, pero la realidad es que han salido nuevos datos, particularmente ya más discriminados para Latinoamérica, que está ahí abajo. Pero antes de eso, hay que mencionar que o hay que recordar que las proyecciones se cambiaron favorablemente. Si ustedes ven las tres últimas columnas las flechas reflejan hacia dónde se movió la proyección, si hacia arriba o hacia abajo, frente a 3 meses atrás, la realidad es que hubo una mejora significativa en muchos casos. Lo más importante es que para el mundo hubo una revisión, primero, una sorpresa al alza en el cierre del 2020 de casi un punto porcentual, y se revisan al alza tanto las proyecciones del 2021 como 2022. Ahora, lo más llamativo, lo que tal vez ha generado mayor optimismo y mayor impacto en los mercados, como ya lo hemos visto, es la revisión al alza en el crecimiento de Estados Unidos. Casi 2 puntos porcentuales este año, además tras haber sorprendido casi en un punto porcentual al alza en el 2020. Eso realmente es bastante favorable. Los mercados, insisto, han venido reaccionando a eso y ustedes pueden ver que por el contrario en Europa hay unas revisiones a la baja en general por la segunda ola, muchos países enredados con las restricciones, Alemania, Italia, España, Inglaterra, que ha llevado a que el primer trimestre se corrija a la baja, pero hay que de todas maneras destacar que el 2020 también en la mayor parte de economías europeas los datos salieron mejor de lo esperado al final y para el 2022 también se espera un incremento no menor de la actividad económica versus lo que se esperaba antes. Buenas noticias en Rusia, muy buenas noticias en China. Aparte, pues a pesar de que aquí ustedes ven una leve caída, eso estadísticamente no es significativo. La realidad es que recordemos que China terminó creciendo más del doble de lo que se esperaba en el peor momento de la pandemia. Se esperaba un crecimiento cercano al 0,9-1% y terminó creciendo alrededor del 2,3%. India jalando también al mundo en este momento y Latinoamérica con buenas noticias en el margen, en el cambio, digámoslo, recientemente, con una economía brasilera, mexicana, incluso colombiana y peruana, que cerraron mejor el 2020 y que permiten esperar un mejor comportamiento de la región durante el 2021. Entonces se han revisado al alza, ustedes lo ven acá, las proyecciones para Brasil, para México, para Colombia, para todos. Ya ahora les voy a conversar un poquito de eso, de
Parece. Bueno, creo que ya otra vez estoy en vivo. Mil disculpas, se fue la luz y en este momento estoy compartiendo desde el celular. Entonces, esperemos que podamos continuar. Voy a compartir la presentación. Denme un segundo, por favor, porque pues todo se cayó. Denme un segundo, por favor. Listo. Continúo, mil disculpas. En algún momento tal vez tenga que volver a desconectarme un segundo para volver a tomar la red, el Wi-Fi. Bueno, iba en que ha habido correcciones al alza también positivas eh, sobre Latinoamérica, pero el Fondo Monetario era inclusive más negativo, más pesimista. Ustedes ven acá en la primera columna que se esperaba, por ejemplo, Colombia cayendo 7,9, el dato al final fue 6,8, es un error importante de pronóstico. Chile se tenía 6,3, cayó 6, y Perú se tenía 12 y cayó 11,1. Entonces, el Fondo Monetario venía siendo bastante pesimista, de todas maneras revisa el alza, si ustedes ven estas flechas, para todos los casos, afortunadamente en nuestra región, con la excepción de Argentina, se revisa al alza la proyección 2021, pero el Fondo Monetario es usualmente conservador, así que ojalá inclusive tengamos sorpresas positivas hacia adelante en nuestros países. Estas gráficas reflejan entonces cómo va la recuperación de la actividad global. La gráfica de la izquierda muestra que al final la economía no se recuperó ni en U, ni en W, ni en L, ni en M, ni en Z, ¿no? Todos los economistas empezamos a jugar con las letras hace ya un año, sino que terminó siendo en realidad una raíz cuadrada, ¿no? Se ve perfecto la raíz cuadrada en la gráfica de la izquierda y es previsible que la velocidad de recuperación, la última que se ve aquí al final, se mantenga hacia adelante y que vayamos cerrando esos niveles de capacidad o alcanzando los niveles de capacidad prepandemia hacia finales de este año, que ha sido permanentemente y consistentemente la proyección. La gráfica a la derecha muestra en todo caso pues, que hay unas divergencias importantes, sobre todo, como mencionaba antes, países como Reino Unido o Alemania, un poco enredados con la segunda ola que les dio muy fuerte, mientras que un Estados Unidos, un China, pues con una recuperación mejor y mayor, y ahí sí, mucho más parecido a lo que sería una V. Datos interesantes que seguramente muchos de ustedes han venido viendo a través de la pandemia, que se han venido creando y ha sido bastante interesante, sobre todo con este mundo digitalizado que tenemos hoy, es por ejemplo, de reservas en restaurantes, ¿no? Y podemos ver cómo, pues, las reservas evidentemente reflejan cómo se ha venido comportando la pandemia, las restricciones de movilidad, una mejora significativa hasta por allá del mes de agosto, estoy hablando, eso es global, ¿no? Y después empieza a moderar nuevamente en la medida en que va empezando la segunda ola y estamos lejos de alcanzar los niveles prepandemia. La gráfica a la derecha muestra pues, que hay algunas diferencias, pero todos bastante similares. La excepción es Australia. Con todo esto, hay que recordar que servicios es lo más importante para que se recupere la economía plenamente, la economía global y las locales. Al final, el sector servicios es el sector que usualmente más emplea y más pesa dentro de las economías. Y por lo tanto, hasta que no podamos tener básicamente levantadas todas las restricciones, tal que haya viajes, podamos ir ¿no? a pasear, ir de turismo, pues difícilmente la economía global se va a recuperar plenamente. Y esto ha estado de todas maneras ya incorporado desde hace bastante tiempo en las proyecciones. Entonces, de aquí en adelante la recuperación se mantiene, pero se mantiene gradualmente. Eso está actualizado a ayer, cómo va la vacunación en el mundo. La gráfica de la izquierda
refleja que ya vamos más o menos 220 millones de personas vacunadas a nivel mundial. Ahí hay una diferencia, la de arriba es vacunas aplicadas, la primera línea y la azul, clara, son las que han recibido la dosis completa, bien sea una en el caso de Johnson o dos en el caso de las demás vacunas. Y digamos que ahí vamos, obviamente la tasa se ha acelerado recientemente. La gráfica a la derecha refleja la simple realidad de la distribución de las vacunas completamente desigual, pero era de esperarse, ¿no es cierto? Los países, digamos, con mayores ingresos y además los que financiaron las investigaciones y las vacunas, pues están recibiendo la mayor parte de esas dosis. Latinoamérica pues va quedando atrás, pero otra vez es de esperar, ojalá pues así sea, que los procesos vayan acelerándose conforme los cuellos de botella y la producción van mejorando. Este es el ranking de la vacunación por cada 100 habitantes. En general, todos sabemos ya, Israel prácticamente, pues digamos, ya va como a más de la mitad o cerca de la mitad de las personas vacunadas. Emiratos Árabes, Reino Unido, Estados Unidos, lo cual es bastante, bastante favorable. Y dentro de nuestra región, Chile está liderando lejos. Ha sido un modelo a seguir, difícilmente a seguir ya porque ya nos dejó el bus a otros países, pero Chile, digamos que lo ha manejado bastante bien y es previsible que sea el país de Latinoamérica que alcance primero la inmunidad de rebaño. De todas maneras, pues ya todos los países poco a poco van apareciendo en esta gráfica y la expectativa es que se vayan acelerando los programas de vacunación en la medida en que el año va avanzando y ese, pues digamos, eso es lo que genera optimismo y tiene a los mercados en un modo risk on o en un modo súper optimista desde finales del año pasado en particular. Esto que ustedes ven entonces, esta tabla de aquí arriba refleja activos de riesgo seleccionados con el Standard & Poor's habiendo rentado 15% desde noviembre aproximadamente, cuando queda elegido Biden y se dan las noticias de las vacunas. Tenemos el Standard & Poor's, el mismo Standard & Poor's, subiendo alrededor del 3% en lo corrido del año y en general un incremento notable de los activos de riesgo desde noviembre del año pasado y en lo corrido del año. No solo acciones, aunque acciones ha sido el activo de mejor comportamiento, sino adicionalmente todo lo que tiene que ver con la renta fija y en particular los commodities, ¿no? Lo que hemos visto recientemente en el cobre, el petróleo, ha superado todas las expectativas. La realidad es que hay que reconocer, por ejemplo, que en el caso del petróleo, los más optimistas incluso llegaban a hablar de un petróleo tocando $60 barril, pero solamente a finales del 2021, 60, 65, ya estamos ahí. Y era impensable un precio del cobre por los lados de 4.20, 4.30 arrancando el 2021. La gráfica de abajo refleja, según la encuesta de Bank of America, lo que creen los inversionistas que son los activos que mejor van a rentar este año, ¿no? Por cuarto mes consecutivo aparecen los mercados emergentes. La verdad es que esto es histórico, no se había visto un posicionamiento tan alto en mercados emergentes por parte de los inversionistas alrededor del mundo. Y aparece el petróleo, aún después de semejante subida del Standard & Poor's, sigue apareciendo de tercero, ahí aparece el Bitcoin, es decir, más allá de cómo están posicionados los portafolios o las prioridades que ven los inversionistas sobre los activos de riesgo, la realidad es que ese orden refleja que el apetito por riesgo es muy grande, ¿sí? Otra vez, rara vez se ve mercados emergentes, petróleo, Standard & Poor's y mucho menos Bitcoin, es la primera vez en la historia, que aparecen este tipo de activos liderando el posicionamiento de los inversionistas. ¿Por qué pasa esto? Pues ya lo sabemos, digamos, todo el tema de vacunación, el tema de la victoria de Biden en su momento y en particular, con más fuerza en las últimas semanas, el hecho de que está cerca la potencial aprobación de un plan de estímulo fiscal histórico en Estados Unidos para hacer crecer la economía norteamericana, que representa 9 puntos del PIB. Ese número es increíble, es absurdo. 9 puntos del PIB es lo que representa el plan fiscal que quiere implementar y aprobar Joe Biden hacia adelante y que ha llevado a esa revisión al alza en las proyecciones de crecimiento
económico en Estados Unidos. Todo esto se ha visto reflejado, por supuesto, en flujos de capital hacia mercados emergentes. Lo que ustedes pueden ver en la gráfica de arriba es cómo se han recuperado significativamente los flujos, tanto que durante el 2020, después de semejante caída en marzo histórica, terminamos el año en positivo, en el neto. Y hay un gran apetito por riesgo. Y cuando uno mira ya entre acciones y deuda, digamos, lo diferencia, la mayoría de flujos han entrado al mercado accionario, que es lo que evidentemente estamos viendo hoy por hoy con máximos históricos en bolsas como la de Estados Unidos o en Japón. Ustedes habrán visto esta noticia bastante vendida en los últimos días, Japón alcanzando el máximo nivel de la bolsa desde 1990. Por allá en 1990 se reventó la burbuja japonesa, empezó una gran crisis que de hecho no ha terminado estructuralmente, económicamente hablando, y se lograron esos niveles de los últimos 30 años, no se habían podido lograr recientemente. El mercado está hablando solo de una cosa, bueno, de muchas cosas, pero el gran tema hoy y que genera preguntas, cuestionamientos y riesgos es la inflación y las tasas de interés de los tesoros. Digamos que ese ha sido el tema de conversación y el tema de casi todos los reportes de research por parte de los grandes bancos de inversión en el mundo. Lo que ustedes ven en la gráfica a la izquierda, pues es que es esperable que en la medida en que la economía se desacelera o crece la economía, pues las tasas de los tesoros reaccionen. Cuando hay proyecciones de mejor crecimiento económico, pues es de esperar que a mediano plazo las tasas de interés se incrementen. Lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha arriba, esas dos gráficas de la derecha hacen parte de la encuesta de Bank of America, a la cual le hacemos monitoreo mensualmente. La gráfica de la derecha arriba muestra las expectativas de empinamiento de la curva de tesoros. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado está esperando, una buena proporción del mercado está esperando que las tasas de tesoros de la parte larga de la curva se suban. Y ya se han venido subiendo en una proporción no menor. Estamos rozando el nivel de 1,40, cuando en lo mínimo de la crisis, en lo peor de la crisis, el mínimo fue 0,50. O sea, ha habido un incremento importante de las tasas de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro norteamericano. El último datico, el de febrero, ya muestra una ligera reducción, es decir, ya hay menos expectativas. Para mí esto es una especie de déjà vu, ¿no? Es decir, no es algo que no pase nunca. Si ustedes ven en esa gráfica de arriba, 4 veces en los últimos 12 años hemos visto esas expectativas de empinamiento de la curva o de mayores tasas de interés. No es algo que el mercado no haya atravesado antes. Claro, esto está explicado, como decía, por esas expectativas de crecimiento y que pueden generar inflación hacia futuro. Entonces, ustedes ven esta gráfica de abajo y las expectativas de inflación están en niveles muy altos, comparables, por ahí nos muestran con las del 2004. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración muy importante. Estas gráficas no quieren decir, no hablan de niveles, hablan es de cuántas personas o inversionistas ven subiendo las tasas y la inflación, ¿sí? No es que vaya a ser la inflación más alta en la historia, no, que ven hacia futuro subiendo la inflación, no dice hasta cuánto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay toda una discusión. Ayer le preguntaron a Jerome Powell directamente en la rueda de prensa de la Reserva Federal, ¿usted qué ve con la inflación? Y básicamente, pues, tergiversa un poco la respuesta, pero es, no veo inflación. ¿Usted cree que es que el crecimiento económico en Estados Unidos puede sobrecalentarse con este plan fiscal de Biden? No lo vemos, ¿no? Porque hay unas brechas muy grandes, sobre todo en el empleo y en la actividad productiva como tal, con un sector servicios que todavía no funciona en ninguna parte del mundo, por ejemplo, que lleva a pensar y lleva a pronosticar que la inflación se va a recuperar, sí, pero muy gradualmente. Ahora, hago una aclaración, y esto es muy importante porque aplica para muchos países, inclusive para Chile y Perú en particular, y es que la inflación sí va a subir en el primer semestre, y de una manera no menor. La inflación va a saltar a niveles de, por ejemplo, en Perú 3%, Chile 4%, Estados Unidos se habla que puede llegar al 3% y está por debajo del 2%, por temas netamente estadísticos. Es que hay que recordar que el año pasado, en el segundo trimestre del año, empezaron a recortarse precios, a congelarse precios por parte de los gobiernos durante lo peor de la crisis. Entonces va a haber un efecto base que va a hacer saltar la inflación y el mercado está preocupado por eso. Está preocupado de que ese efecto estadístico se quede pegado allá arriba, que no se devuelva la inflación.
Pero la verdad que los economistas hoy por hoy, claro, nos podemos equivocar, hay que reconocer que esta crisis es diferente a cualquier otra. Los economistas decimos, cuando hacemos los modelos, hombre, la inflación sí va a subir por esos efectos estadísticos, porque el petróleo está subiendo, los commodities están subiendo, pero en el segundo semestre del año la inflación se va devolviendo, porque la inflación ligada a la demanda interna a los servicios va a permanecer moderada. Entonces se va a ir desvaneciendo ese efecto estadístico. Esa es la expectativa y eso, de hecho, fue lo que dijo ayer precisamente Jerome Powell en su rueda de prensa. Entonces, el mercado está muy enfocado en esto, relativamente estresado. La subida de tasas está generando presión sobre la deuda pública y la renta fija a nivel mundial. Lo que nosotros esperaríamos es que esos compromisos, digamos, de los bancos centrales, inclusive lo que ha dicho Jerome Powell recientemente, de que si las tasas de interés suben mucho y compromete la recuperación económica, ellos harían algo, o sugiere que harían algo, pues deberían moderar en algún punto el incremento de las tasas de los tesoros y vamos a tener los bancos centrales seguramente actuando cuando sea necesario. Eso es lo que nos sigue generando optimismo, el mercado está respondiendo a eso. De todas maneras, sí hay que reconocer que hay que monitorear muy de cerca este tema de las tasas de tesoros, inflación, porque de nuevo hay que reconocer que estamos en una crisis diferente, pero los excesos de capacidad son tan grandes en el mundo que esperaríamos que la inflación se mantenga controlada y que los bancos centrales mantengan sus planes de estímulo por bastante tiempo. Insisto, como lo ha dicho Powell e incluso Christine Lagarde en Europa recientemente. Entonces, el mercado, ¿a qué sigue apostando? A la recuperación económica, pero más que eso, y no me canso de decirlo, creo que los voy a cansar a ustedes más bien, durante 8 años diciendo lo mismo ya, 8 años es increíble, pero 8 años diciendo que los excesos de liquidez es lo que más le importa al mercado. Vamos a ver hasta cuándo deja de ser cierto, pero es lo que más le importa al mercado. La gráfica de la izquierda muestra acciones contra liquidez global, la plata, el dinero inyectado por los principales bancos centrales, pues la correlación es toda, y en la medida en que se acelera la liquidez, se acelera el incremento en los precios en bolsa, y en general los activos de riesgo, y la gráfica a la derecha, como les decía antes, un máximo histórico en posicionamiento hacia mercados emergentes por parte de los inversionistas de portafolio a nivel mundial. Entonces, esto de la liquidez sigue siendo el factor clave, por eso a veces se sigue diciendo en los mercados que bad news is good news, al mercado de alguna manera le gustan un poco o bastante, no lo sé, las noticias malas de datos económicos, porque cuanto más malas sean, quiere decir que la liquidez va a ser aún mayor o por mucho tiempo. Entonces, este juego de los fundamentales versus la liquidez, ese juego lleva más de 10 años, o vamos a completar unos 10 años, ¿no? Digamos que ese es el punto. De hecho, esta gráfica es muy interesante porque muestra esa misma liquidez global, la línea naranja-roja, contra el monto de bonos en el mundo con tasa de interés negativa. Recuerden, por ejemplo, que hoy todavía un bono a 10 años en Alemania paga menos 0,35, ¿cierto? En la medida en que las tasas se mantengan bajas, el compromiso de los gobiernos o de los bancos centrales sea mantener las tasas bajas, esa búsqueda por retorno, por yield, por riesgo, previsiblemente se va a mantener. En eso no nos hemos equivocado, ahí tengo que decir que hemos sido supremamente acertados y disculpas la cuña, pero pues es que eso no es normal poderlo decir, ¿no? Tan abiertamente, usualmente erramos mucho los economistas sobre todo, pero la realidad es que el tema de excesos de liquidez y comportamiento de activos de riesgo sigue reflejando una realidad de mucho apetito por riesgo, por búsqueda de retorno. Esto no quiere decir, sin embargo, algo el disclaimer, que nosotros vayamos a seguir teniendo esto indefinidamente. Ya empieza a preguntarse algunos que si hay burbuja, que si eso está muy costoso. Ayer Powell dijo, no hay burbuja, ojalá no se equivoque. Lo que pasa es que mientras la liquidez siga estando y sigan inyectando, la Reserva Federal está inyectando 120.000 millones de dólares mensuales al mercado. Solo la Reserva Federal, y eso Inglaterra, Europa, etcétera. Entonces ese incentivo se va a mantener. ¿Qué va a reventar eso? No lo sé, ¿sí? Y prefiero no pensar en eso por ahora. Obviamente sería un incremento de tasas inesperado, que la Reserva Federal retire liquidez, pero es algo que no se ve en el 2021. El mercado trata de anticiparse mucho a las cosas. Es previsible, eso sí, que en la medida en que suben tanto los activos, como el petróleo, por ejemplo, o el cobre, pues empiece a haber mayor volatilidad, ¿sí? En algún momento llega a ser previsible que haya una toma de utilidades, sin necesidad de decir que se rompió una burbuja. En algún momento, cuando los mercados disfrutan tanto de las mieles del éxito, pues llega a ser hasta saludable una corrección, ¿no? Entonces, eso hay que irlo monitoreando poco a poco. Hoy por hoy el mercado sigue siendo bastante optimista.
Esta gráfica refleja, ya la han visto seguramente antes, pero es bien interesante cómo el dólar efectivamente ha caído, pero frente a monedas emergentes se devolvió todo lo que había caído durante la crisis, más bien lo que había subido durante la crisis frente a monedas emergentes, pero siguen niveles máximos históricos, digamos, cuando se mira hacia atrás la gráfica, mientras que en el caso del dólar frente a otras monedas desarrolladas, sí estamos en niveles más bajos desde el 2017. Entonces los mercados emergentes siguen teniendo una diferenciación grande contra el resto del mundo porque los mercados emergentes estamos definitivamente enfrentando una situación un poco más desafiante en la medida en que estamos más endeudados, estamos creciendo menos y ahí el mercado sigue diferenciando, lo cual me parece que seguramente va a seguir sucediendo hacia adelante. Y esta tabla siempre la muestro, o casi siempre. Yo aquí lo que les digo con toda la honestidad, ya que estamos en confianza, y estamos aquí entre nos y solamente hay 300 personas conectadas, es que pues ahí sí de pronto no le crean tanto a los economistas con el tipo de cambio, ¿no? De pronto sí a Credit Capital y sus economistas. Mentiras, la verdad es que con el tema del dólar sabemos todos que esto es muy difícil y con una crisis pues aún más complicado. Y la verdad es que el mercado lo que hace usualmente, y eso está demostrado, es ir persiguiendo el dólar. O sea, las proyecciones van cambiando conforme la moneda se va moviendo. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Miren euro y libra en esta tabla. Actualmente en estos niveles 1.21, 1.38, últimamente ha tocado casi 1.40 o 1.40 la libra, en fin. Pero hace 6 meses esperaba que este año el euro cerrara en 1.19 y la libra en 1.32. Ahora el mercado dice, no, ya no. 1.22 y 1.40. ¿Por qué? Pues porque está ahí, ¿no? El spot ya. Y para el otro año ya no 1.20, sino 1.25, 1.35, entonces van corriendo la proyección, ¿no? Y eso es lo que pasa en general siempre, y no importa en qué moneda lo estemos viendo. Una cosa son los modelos económicos de tipo de cambio, que yo diría son acertados en el mediano y largo plazo, pero otra cosa muy diferente cuando nos dicen, venga, proyecte el dólar a 6 meses o proyectelo a un año. Es muy difícil, porque eso se vuelve, como decimos nosotros, un modelo endógeno. Yo les pongo un ejemplo. El modelo de tipo de cambio del sol o del peso colombiano o del peso chileno tiene incorporadas variables como la tasa de los tesoros, como el petróleo o el cobre, como el PIB esperado en los dos países o en todos los países, la percepción de riesgo. O sea, yo para saber para dónde va el tipo de cambio, y esos modelos son acertados, está demostrado, necesito saber de todas maneras para dónde va el petróleo, para dónde va el cobre, para dónde va, y entonces tengo que hacer supuestos sobre esas variables para pronosticar el tipo de cambio. Se vuelve un círculo vicioso donde para pronosticar una variable necesito pronosticar otra y otra y otra y otra y tener 1000 supuestos detrás y por eso es que es tan difícil. Y por supuesto el dólar se mueve por factores repentinos, a veces exógenos, inesperados, temas geopolíticos, políticos y demás que no se pueden, o pandemias, ¿no? Que se atraviesan de un momento a otro y que no pueden ser modeladas de ninguna manera. Entonces, si ustedes ven lo que ve el mercado, esto es mercado, esto no es Credit Corp, ahorita les menciono puntualmente lo que vemos. Por ejemplo, el mercado dice, listo, el peso chileno, bueno, esto ya está más abajo, el peso chileno está como en 7, de hecho ayer bajó a 700, y créanme, esto tiene 4 días hábiles de actualización, 4, y ya estamos en otro mundo en Chile, estamos por debajo de 700, y el mercado antes decía 780, no, ahora 725 para este año. Peso colombiano está por estos lados, este sí está bien, digamos, no se ha movido tanto, 3,470 este año, 3,400 el próximo. Sol peruano se ha venido incrementando un poco el tipo de cambio esperado en la medida en que se ha venido subiendo también y están 3,60 y pico. Entonces el asunto es el mercado persigue y mi percepción, y eso está también relativamente demostrado, y es que cuando uno pone una proyección a un año o año y medio, como las que aparecen acá, y esto es promedio, ¿no? Esto es un promedio de muchos analistas, lo que pasa es que al final lo que está diciendo esto, cuando ese pronóstico a un año y medio es similar al nivel actual del tipo de cambio, es que no sabemos para dónde va, ¿sí? O sea, es tan incierto el entorno que se le está dando casi la misma probabilidad que suba a que baje. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, como todos ya lo sabemos. Nosotros en Credit Capital no hacemos eso, o tratamos de no hacerlo, de ir persiguiendo el mercado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cambiamos proyecciones de dólar por ahí un par de veces al año, por mucho, pero no vamos en el mes a mes cambiando las cosas. Obviamente, si se atraviesa una pandemia, pues es diferente el cuento, pero la realidad es que confiamos mucho en nuestros modelos, pero más allá de eso, y hago la cuña, confiamos mucho en nuestras mesas de negociación, porque nuestras mesas de negociación en los 3 países representan un monto importante de los flujos que pasan de dólares de divisas en nuestros 3 países. Entonces ahí tenemos un insumo adicional que vamos mirando todo el tiempo, pero la realidad en todo caso es que esto es muy difícil de pronosticar
y ahora les voy a dar los datos puntuales. Entro a Latinoamérica entonces. Estamos, digamos, con esta situación de las tasas de interés más altas y entonces eso pone presión sobre los mercados y sobre los emergentes que estamos más endeudados, pero por el otro lado unos commodities que han subido a una tasa increíble, a unos niveles no pensados hace unos meses o semanas incluso, y eso es bastante favorable. Ahora bien, se acercan poco a poco estos acontecimientos políticos relevantes en nuestros países en particular, que van a ser importantes asimismo para los mercados. Al final, como les decía al principio, las economías terminaron cerrando, las de Latinoamérica, mejor de lo esperado. Fue el caso de Brasil, fue el caso de Colombia, fue el caso de México, fue el caso de Argentina y fue el caso de Perú. La última parte del año hubo una aceleración mayor de la actividad de lo que previamente se estaba esperando. De esa manera, las economías lograron recuperarse de una manera importante, tanto que hoy casi todas, con la excepción de Brasil y Perú, estamos solamente a 3% de los niveles de PIB prepandemia, de los niveles de principios del 2020. Y eso es una buena noticia. Antes se esperaba que podría ser peor. Brasil y Perú lograron quedar solo a un punto porcentual de esos niveles prepandemia, gracias a, sobre todo, los grandes estímulos fiscales y monetarios que se han dado en estos países. Por supuesto, la segunda ola del virus se nos atravesó. Hemos venido teniendo este comportamiento muy fuerte del virus. La gráfica a la izquierda muestra cómo en todos los casos hubo un incremento. Hay que destacar que países como Colombia o Argentina han venido mostrando una moderación. Lo de Colombia ha sido particularmente raro, lo tengo que confesar. Todavía no lo entiendo, cómo es que nos duplicamos los casos en cuestión de un par de semanas y cayeron a mínimos desde que comenzó la pandemia. Estamos ya en 4.000 casos por día o menos, en cuestión de días también. Pero bueno, todo esto demostró que somos muy desjuiciados y que quisimos celebrar las fiestas de fin de año con la familia y que ahí pues ya no valía nada y estamos cansados de estar encerrados. Entonces, bueno, logramos la segunda ola, pero ya la estamos superando poco a poco, pero con un golpe, ¿no? Que se ve reflejado en la gráfica a la derecha en la movilidad. Las barras reflejan la movilidad hacia sitios de trabajo. Lo que uno ve es que en Chile hay una caída, la cuarentena en Chile en enero fue bastante estricta, en Colombia también, pero ya Colombia se ha venido recuperando mucho más rápido. De hecho, diría que Colombia es el que más rápido ha venido levantando restricciones, y Perú arrancó tarde, arrancó el 1 de febrero. Hasta ayer, afortunadamente, se tomaron ya medidas de levantando las cuarentenas gradualmente, sobre todo en Lima, que es lo importante, pero hasta hace una semana la movilidad había caído, se había devuelto a niveles de agosto, ¿no? Del año pasado. Entonces hay un golpe, Argentina, Brasil es diferente, ¿no? Yo siempre digo que recuerden que Bolsonaro dijo que el COVID era una simple gripiña, un simple resfriariño, y que en ese orden de ideas pues no había nada que hacer, y entonces Brasil, por eso es que terminó creciendo más o cayendo menos el año pasado que el resto. Pero todos estamos enfrentando la segunda ola, poco a poco hemos venido levantando restricciones, la excepción es Perú, bueno, ayer ya empezó, y esto es un tropiezo. Más esto, lo digo abiertamente, no cambia las proyecciones hacia adelante. En general, los procesos de vacunación imprimen optimismo, y no solamente los procesos internos, porque lo que está pasando en el resto del mundo también jala a la economía local, bien sea Chile, Colombia o Perú, en la medida en que los precios de los commodities en particular y las exportaciones empiezan a surgir, ¿no? Entonces, esto es clave, esto es lo que genera optimismo, y en el agregado lo que podemos decir es que los riesgos sobre la actividad son a la baja en el corto plazo, pero al alza en el mediano plazo. Aquí les pongo, bueno, la gráfica a la izquierda es bien diciente. Lo que pasa es que eso está en millones, no está ajustado por población. Argentina arrancó muy bien, se ha venido moderando un poquito el ritmo. Y Chile, como les decía, sí, en otro nivel, en otro planeta, demostrando la importancia de tener instituciones sólidas, ¿no? Eso, ahí dejo el comentario, pero es clarísimo que Chile siempre da una lección de cómo enfrentar crisis en general por cuenta de esas instituciones tan sólidas que tiene y que efectivamente hacen de Chile un país en otro nivel, en ese concepto particular de instituciones. Ahora bien, un comentario que quiero reiterar, confirmar, lo hemos escrito en varios reportes últimamente, es que si bien es cierto que la inmunidad de rebaño, vacunar a cerca del 70-80% de la población, es
clave para pues ir acabando con la pandemia. La realidad es que para la economía probablemente, y este es un argumento que compro de algunos expertos, no necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño. Puede ser suficiente con vacunar, pues no suficiente, pero es muy importante o es clave para tener las economías más abiertas y operando más normalmente, vacunar a las personas vulnerables. Me refiero a personas adultos mayores y con enfermedades crónicas, porque esas personas en general son las que terminan en las UCI y cuando se colapsan las UCI es cuando tenemos cierres de movilidad o restricciones de movilidad. Si logramos vacunar a estas personas rápidamente, debería reducirse significativamente la necesidad de cuarentenas, porque la presión sobre el sistema de salud se va a disminuir considerablemente. Obviamente toco madera, asumiendo pues que ninguna cepa rara se atraviesa y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Chile tiene 5 millones de personas vulnerables. Yo creo que a la vuelta de un par de meses ellos van a estar ya todos vacunados. Colombia, 8 millones y Perú, 7 millones. Entonces, claro, necesitamos, por ejemplo, en Colombia vacunar, ya de Chile ni hablemos porque es otro nivel, pero en Colombia necesitamos vacunar 35 millones de personas para alcanzar la inmunidad y en Perú algo más de 20 millones de personas. Eso es la inmunidad, pero para lograr mantener el sistema de salud sin presiones significativas, necesitamos vacunar a estos, ¿sí? De tal manera que la economía poco a poco ahí se empieza a abrir más, porque la gente que no se vacune después, que no sean vulnerables, pues sí se van a contagiar, probablemente muchos, pero pues la probabilidad de que terminen en una unidad de cuidados intensivos es significativamente más baja, ¿no? Bueno, y aquí el calendario, yo simplemente es un recorderis, esto lo habíamos puesto hace un mes en la presentación, y es que, bueno, lo de Ecuador fue, ¿no?, como un photo finish para la segunda vuelta, que será el 11 de abril. El 11 de abril es, mejor dicho, el día más importante como de la historia de los últimos años en Latinoamérica. El 11 de abril se da la segunda vuelta en Ecuador. El 11 de abril se da la elección de alcaldes, gobernadores y los miembros de la Convención Constitucional en Chile. Y el 11 de abril se da la primera vuelta de elección presidencial en Perú, bueno, y en general elecciones legislativas en el Perú. O sea que el 11 de abril va a estar cargadito, nos va a tocar trabajar como bastantico. Ojalá se demoren en llegar un poquito ese día. La realidad es que vamos a tener un abril muy movido y se va acercando eso. Y aparte de eso, muchos países como Brasil o Colombia, el mismo Chile, están enfrentando la presión para hacer reformas. En Colombia una tributaria, en Brasil una tributaria y una administrativa, y en Chile, o la administración pública, y en Chile se sigue discutiendo una reforma pensional. Entonces, digamos que el tema político, el tema de reformas sigue generando pues evidentemente preguntas, cuestionamientos, incertidumbre, y eso lo vamos a ver reflejado seguramente en los mercados en los próximos meses. Entonces, muy rápidamente entro con cada país. Chile nos está llevando ventaja a todo el resto de Latinoamérica, donde ya poco a poco empiezan a moderarse las restricciones, de todas maneras sigue siendo relativamente amplias. Más de casi el 70% de la población está hoy bajo cuarentena en algún momento de la semana. Y eso sí, hay que decir que en la medida en que la gente se va vacunando, se va agarrando confianza, y seguramente eso está pasando en todas partes. De hecho, salió una encuesta en Perú que habla de lo mismo. Y es que en la medida en que no salen noticias malas del tema de la vacunación, ya las personas que dicen no me quiero vacunar han venido bajando de manera importante, y eso era esperable. En la medida en que la gente se va vacunando, pues el primero es el que le da miedo. Ya cuando uno está en el turno 1.500.000, pues la cosa ya mejora, ¿no es cierto? Ese proceso en Chile está inyectando, como decimos, una dosis de optimismo muy fuerte. Hemos visto pues que el año pasado Chile se recuperó muy fuertemente, sobre todo lo que es comercio, lo que se relaciona con industria, con los grandes estímulos implementados en Chile jugando un rol, pero sobre todo recordemos, muy importante, retiros de fondos de pensiones que fueron permitidos por casi 14 puntos del PIB, que eso es una locura, es de verdad una locura el monto. Entonces, todo lo que tiene que ver con comercio, con consumo en general, está teniendo un gran comportamiento. Han salido estos días resultados de los retailers en Chile mejor de lo esperado, con buenos resultados en general, y esto refleja ese tema de las AFPs. Y por supuesto, ahora, con el tema de la vacunación, más optimismo, y esta gráfica a la derecha deja muy clarito la correlación que existe entre la actividad económica chilena y el precio del cobre, ¿no?
la economía chilena es una economía bastante dependiente del cobre aún, y todo esto nos ha llevado a revisar en el reporte que publicamos ayer la proyección de crecimiento de Chile de 5% a 6.3%, lo cual quiere decir que Chile seguramente también va a ser no solo el país que alcance primero la inmunidad de rebaño en la región, sino que alcance los niveles de actividad precrisis antes que el resto de los países comparables en Latinoamérica, y es una maravillosa noticia. ¿Dónde vienen un poco los cuestionamientos? Los cuestionamientos van a venir por el lado de la inversión privada. La gráfica a la izquierda muestra lo que es el catastro de inversión, el pipeline o la carpeta de proyectos de inversión en Chile. Salió recientemente el último informe y esto muestra las barras azules que frente a la última lectura de 3 meses atrás se han incrementado el monto de los proyectos, ¿sí? Eso es una maravillosa noticia. Dicho eso, hay que decir que, por ejemplo, para el 2021, ese incremento se da por proyectos públicos, mientras que los proyectos de inversión privada caen, ¿sí? Entonces, el gobierno va a jugar un rol importante en la inversión de este año, mientras que la inversión privada, pues, está ahí, yo creo que como dubitativa, en medio de un año desafiante, un año que consideramos de transición, y hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, pues que tenemos el proceso constitucional, y yo creo que muchos considerarán prudente, y lo están haciendo hoy, posponer algunas inversiones hasta tener más claridad de qué es lo que se empieza a proponer después de abril, cuando sean elegidos los miembros de la convención. Segundo, hay elecciones presidenciales en noviembre en Chile, y es normal que en un año de elecciones presidenciales haya cierta ralentización de la inversión. Y algo muy importante que estamos monitoreando es cómo ha venido aumentando el endeudamiento corporativo, que es la gráfica a la derecha. De hecho, el Banco Central de Chile lo menciona permanentemente como un factor a monitorear, porque pues hubo un incremento sustancial del endeudamiento del año pasado con todos estos programas de crédito para ayudar a las empresas a no apagarse en medio de la pandemia, y pues las empresas han quedado súper endeudadas, ¿no? Muchas de ellas, sobre todo las pequeñas y medianas. Y eso es algo que hay que monitorear porque puede impedir que la recuperación económica más allá de este 2021 pues sea fuerte, sólida, en la medida en que el endeudamiento puede pues impedir claramente seguir creciendo o invirtiendo. El otro tema que hay que monitorear, pero igual voy a mencionarlo para todos los países y ahorrarme un poco los comentarios de los demás países hacia adelante, es que es lo que nos pasa a todos, y es que el mercado laboral es un riesgo todavía enorme, ¿no? Las gráficas de la derecha muestran lo que falta aún por recuperar, los espacios vacíos, los que están en blanco, es lo que falta de recuperar el número de empleos. Se han perdido casi 1 millón de empleos formales y falta recuperar 700.000. Y el informal viene creciendo más rápido, pero es informal. Entonces hay un deterioro del mercado laboral. Esto, como digo, es una foto que no es solamente para Chile, nos está pasando a todos en Latinoamérica. Estamos viendo un deterioro significativo del mercado laboral, más informalidad, y por definición más informalidad son menos ingresos. Y lo otro, desafortunadamente, es que estamos viendo una inequidad completamente ahí sí de género en el mercado laboral en cuanto a el dinamismo del mercado en el último año, con las mujeres perdiendo más puestos de trabajo y no se han logrado recuperar tan rápido como el de los hombres. Mucho de eso relacionado con los niños en casa, con atender el hogar, según las encuestas que han salido, y hay que hacer algo ahí. Por eso nosotros creemos que seguramente se necesitará una política pública para fomentar la contratación. Hay algunos beneficios que vencen este año en todos los países y vamos a ver cómo se desempeña la economía hacia adelante. De todas maneras, la gráfica a la derecha muestra que ha habido mayores intenciones de contratación por parte de los empresarios, y es una buena noticia. Como decía al principio, cuando estaba hablando de la parte internacional, nosotros creemos que la inflación va a seguir subiendo en Chile en el corto plazo. Recuerden que estamos en ese proceso del segundo retiro de AFPs y esto está generando un incremento en consumo notable. Y eso se está juntando, miren la gráfica a la izquierda, con menores inventarios. Muchos empresarios dicen, vea, yo no tenía previsto esta demanda de la nada, ¿no? Por el retiro de ahorros pensionales, me estoy quedando sin inventarios, entonces eso está elevando precios en varias categorías. También está pasando que con el incremento de los precios de los commodities, los insumos están creciendo, están aumentando los precios, y eso puede terminar trasladándose al consumidor final.
Todo eso lo estamos considerando y por eso vemos una inflación que puede llegar casi a un 4% en la primera parte de este año. Pero después eso se empieza a desvanecer porque, insisto, esto tiene mucho de efecto estadístico. Y lo de las AFPs y todo esto es algo temporal. Adicionalmente hay que decir que el dólar cayendo por debajo de 700 pesos ayuda a la inflación también. El mercado ha venido pensando como adelantando la expectativa de subidas de tasas. Por el contrario, el Banco Central sigue siendo firme en su mención de que las tasas van a permanecer al nivel actual de 0,50 durante la mayor parte del horizonte de política, que son 2 años, y en ese contexto seguimos esperando que el primer incremento de tasas sea en el segundo trimestre del próximo año. Vemos una inflación cerrando en 3.3 este año, como digo, después de alcanzar niveles cercanos al 4 temporalmente en la primera parte del año. Las cuentas fiscales cerraron mejor de lo esperado, buena noticia, terminó un déficit fiscal menor de lo que se preveía antes. De todas maneras, hacia adelante el desafío es enorme. Lo que ustedes ven en las dos gráficas, particularmente en la izquierda, es lo que prevé el Ministerio de Finanzas, cómo debe caer el déficit. Y la verdad, pues que el déficit fiscal no va a caer así por arte de magia, ¿no es cierto? Se necesitan reformas, se necesitan reforma tributaria, requiere seguramente una reforma al gasto que se ha venido implementando poco a poco, pero se requiere hacer más cosas. Y muy importante, lo que más nos preocupa, pero no es algo nuevo, lo que pasa es que esto se ve más en el mediano plazo, lo que más nos preocupa con Chile en mediano y largo plazo es que el proceso constitucional termine derivando en un incremento significativo del gasto público y un deterioro marcado de las cuentas fiscales. Eso es algo que nos ha preocupado desde hace rato. Nosotros publicamos un reporte recientemente, digo yo, espero que haya sido bastante bueno, muy útil, comparando cómo Chile se enfrenta a un escenario similar al de Colombia cuando hizo la Constitución del 91, en el sentido en que había muchas presiones sociales y la Constitución metió cualquier cantidad de temas que implicaban más gasto social, más gasto público, y nunca se hizo una reforma tributaria que lograra compensar eso, y por eso Colombia enfrenta siempre las afugias que enfrenta desde el punto de vista fiscal. Ese es un reto con Chile que hay que abordar desde ya, sobre todo con esas estimaciones que vemos acá de que la deuda pública está subiendo duro, de que el déficit fiscal está muy alto y hay que mirar cómo se controla hacia adelante en medio del proceso constitucional. Y ahora sí, les doy el dato. No, digamos, lo chistoso es que, aunque no me lo crean, yo les decía ahorita que nosotros parece que el mercado persigue el tipo de cambio, ¿no? Resulta que cuando publicamos nuestro reporte, antier, el reporte en inglés, que es el primero que publicamos, ayer publicamos fue el completo en español, antier el peso chileno estaba en 7.10 aproximadamente, 7.15. Y cuando publicamos dijimos, lo vemos al 6.80. Y bueno, ayer se dio una caída increíble por debajo de 700, entonces, bueno, ahí se nos cumplió demasiado rápido, nos está pasando eso, el mercado está moviendo tan rápido que las cosas se cumplen muy rápido o se alejan muy rápido de lo que uno espera. Creemos que el peso del petróleo, menor incertidumbre política en el corto plazo y en general el proceso de vacunación van a mantener el peso chileno presionado, digamos, o el dólar presionado a la baja en Chile por un tiempo más. No descartamos y creemos más bien que la volatilidad va a aumentar conforme pasa el tiempo y tenemos el proceso constitucional, se acercan las elecciones presidenciales, pero por el momento, en medio de este panorama alentador y positivo, tanto en lo interno como en lo externo, seguimos creyendo que el peso chileno puede tener un mejor comportamiento relativo frente al resto de monedas de la región, y ahí digamos que es lo que hemos visto recientemente. Entonces 6.80 es nuestro pronóstico para fin de año, pero enmarcado una volatilidad no menor, sobre todo en medio del proceso constitucional. En Colombia, la recuperación va por buen camino. La verdad es que hemos visto una recuperación más fuerte de lo esperado a partir del segundo trimestre del año pasado. Claro, en enero, como les mostraba atrás, hubo una caída, pero hay datos que reflejan que en Colombia la recuperación en febrero se está dando más fuerte de lo inicialmente proyectado. Hay unos datos que son de alta frecuencia que yo no puedo publicar ni compartirles porque de hecho son de bancos principales de nuestro país, pero tiene que ver con los usos de tarjetas crédito y débito, y eso refleja actualmente que ya estamos en los niveles de pre-Navidad, ¿no? En Colombia, en consumo. Entonces la recuperación ha sido bastante marcada. Afortunadamente parece ser que en enero las restricciones jugaron pues, un papel negativo, pero fue de corto plazo. Por supuesto, el desafío hacia adelante es grande porque
Colombia va muy atrasado en vacunación. Yo les mostraba esa primera gráfica por allá del tema de vacunación y Colombia apenas aparece con 0,1. Casi que me toca meterle 5 decimales para que no fuera 0,0000 y no darnos vergüenza. Pero la realidad es que ya por lo menos comenzó el programa de vacunación y esperamos que eso se vaya digamos, acelerando hacia adelante, ¿no? En la medida en que pues, van llegando las vacunas y ese tipo de cosas. Igual el gobierno está comprometido con un proceso de vacunación que debería llevar a vacunar al 70% de la población colombiana este año. Vamos a ver si se cumple, ojalá se cumpla. Yo le doy el beneficio de la duda, tengo que decirlo, le doy el beneficio de la duda, porque igual todos los países están enfrentando temas diferentes. Sí creo que Colombia se demoró montones en negociar los contratos, pero lo importante cuando uno comienza, tal vez en mi opinión, es que cuando uno comience, no pare, ¿sí? Y eso está pasando en algunos países, que comenzaron a vacunar y llevan días sin poder vacunar, porque no llegan las vacunas, porque hay problemas, ¿no? Uno esperaría es más bien que vamos lento pero seguro. Ojalá todos fuéramos Chile, pero pues eso ya no fue. Ojalá arranquemos con más fuerza hacia adelante. Entonces la economía va relativamente bien. Terminamos en Colombia creciendo, cayendo 6,8, similar a lo que preveíamos hace bastante tiempo. Ese pronóstico de -7 nuestro lo fijamos por allá en julio del año pasado. Y este año esperamos un 4,8. En general, como les decía, el PIB colombiano cerró hasta casi un 3%, quedar 3% por debajo de los niveles prepandemia. Y se espera que este año, con el tema del petróleo, con el tema de la vacunación, a medida que gane tracción y mayores exportaciones, Colombia se acelere. De hecho, nos ha sorprendido mucho, insisto en esto, ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, pero es que nos sigue sorprendiendo lo que ha venido pasando con el consumo privado, el consumo de los hogares. Algo está pasando ahí, es una realidad, porque hemos visto ventas de viviendas, seguramente los colombianos se habrán dado cuenta, lo habrán sabido, lo habrán escuchado, porque ha sido bastante, digamos, marketeado por el gobierno nacional, y es que las ventas de vivienda el año pasado fueron máximas históricas y los últimos meses de vivienda diferente interés social fueron también máximos. Y ahí uno empieza a pensar en qué está pasando y en realidad lo que uno ve es, bueno, el efecto de subsidios a la tasa de interés y a los programas de vivienda, a la compra de vivienda, eso claramente juega un rol porque son bastantes subsidios, pero por otro lado es claro que mucha gente pudo ahorrar recursos y eso no es solo claro en Colombia, es claro en Perú, es claro en Estados Unidos, es claro en Inglaterra, ¿no? Las personas que lograron ahorrar recursos, aquellos que no perdieron su empleo, particularmente los formales, lograron ahorrar un monto significativo de dinero el año pasado. La tasa de ahorro viene, por el contrario, aumentándose, contrario a lo que pasa en otras recesiones, en la medida en que hubo ahorros grandes en términos de movilidad, de gasolina, de comida fuera del hogar, de viajes, de turismo, de transporte. Eso al final ha sumado mucho y parece ser una de las grandes explicaciones del por qué, por ejemplo, ventas de vivienda o vehículos, lo de vehículos es impresionante también, de verdad, impresionante, por qué se vienen comportando así. En un país como Perú es algo similar. Claro, en enero uno ve una caída, pero la caída no es tan terrible, para ser completamente honesto. Sí, nos devolvimos al mes de agosto, septiembre, por las cuarentenas, porque las cuarentenas fueron similares en magnitud a lo que vimos en ese momento, y es de esperar que a partir de febrero volvamos a ver una reactivación. De todas maneras, esta línea, la línea que está acá, que es de consumo total de los hogares, que la hace Radar, muestra la caída en enero, después de un noviembre muy, muy bueno, en medio del Black Friday y el día sin IVA, el tercer día sin IVA, pero pues lejos, afortunadamente, la caída fue leve, -0,3, lejos de lo que vimos por allá en abril, mayo, ¿no? En el peor de los momentos. También es cierto, ya mirando un poquito más hacia adelante, los indicadores de confianza están reflejando, de hecho, confianza, una confianza favorable en el futuro por parte de los consumidores en Colombia. En particular, esta línea naranja, que es lo que refleja las expectativas a 12 meses, claro, cayó en enero un poco, pero sigue muy alta. Es el nivel más alto desde el 2018 aproximadamente. Eso está diciendo algo, está diciendo que el consumidor, claro, ve que enero fue un mes complicado, pero que algo positivo ve hacia adelante, ¿no? Y eso está muy correlacionado con el consumo futuro. Entonces es una buena noticia, hay que monitorear esto, lo que nos preocupa de nuevo es el mercado laboral,
como en todos los países, hay que monitorear eso porque la presión es importante y ha habido un deterioro relevante del mercado laboral también en Colombia, y es ahí donde vienen los desafíos sobre el consumo. Aquí en la izquierda está la gráfica que les decía de vivienda, impresionante. Básicamente la disposición a vivienda crecer, disposición a comprar vivienda creciendo bastante. En enero se ralentiza, pero de nuevo, igual siguen niveles altos. Y las importaciones de bienes de capital en general mostrando un mejor dinamismo últimamente. Esto es una aproximación a la inversión privada, entonces ha venido dándose una recuperación. Dicho esto, hay que reconocer, hay que recordar que Colombia tiene dos procesos muy importantes en el corto plazo. Uno es la reforma tributaria, que sería aprobada, o más bien presentada antes de mitad de año, que quiere ser aprobada a mitad de año, yo lo veo muy difícil, pero bueno, quiere ser presentada antes de finalizar el primer semestre. Y por el otro lado, va a empezar la campaña a las elecciones presidenciales del 2022. Eso claramente va a incidir hacia adelante, dependiendo de cómo vaya la mano, sobre la inversión privada. Entonces, poco a poco, en la medida en que vaya pasando el tiempo, esto irá jugando un rol más importante. Con respecto a la inflación, Colombia, contrario a otros países, ha venido reflejando tasas más bajas y más bajas y más bajas de inflación, tanto que estamos todavía en mínimos históricos, tasas de 1,60. Y la expectativa es que en marzo lleguemos incluso a 1,3. Esa es nuestra expectativa. El Banco Central la ve al 1,1 en marzo. ¿Por qué está pasando esto frente a otros países? Porque nosotros no tuvimos principalmente ese retiro de estímulos, más bien ese retiro de ahorros pensionales que estimuló mucho el consumo en países como Chile y Perú. Y segundo, el clima nos ha ayudado bastante. En este momento estamos en un fenómeno de la niña moderado desde más o menos finales de noviembre, lo que ha llevado a que haya, de hecho, mejoras en la producción agrícola y por lo tanto mejores precios. Entonces, vamos al revés frente a otros países, lo cual es una buena noticia, y esperamos una inflación gradualmente incrementándose a partir del mes de mayo hasta cerrar en un todavía bajo 2,5% el próximo año, perdón, en diciembre. Y con esto, la tasa de interés del Banco de la República debería quedar inalterado todo el año, esa es nuestra expectativa, mientras las expectativas de inflación se mantengan relativamente estables. La realidad es que no vemos grandes cambios en la tasa de política monetaria. Inclusive hay algo de riesgos a la baja, sobre todo por el cambio de junta de 3 codirectores en el Banco Central, que pueden cambiar el balance de riesgos, porque no sabemos ellos cómo piensan, son personas que realmente el mercado no conoce mucho o no conoce. Y ahí está la duda. Sin embargo, creemos que la ortodoxia y la independencia se van a mantener y que lo que dice el staff del banco, el equipo técnico, va a prevalecer, y eso implica dejar la tasa quieta durante todo el año al nivel actual de 1,75. Todos los ojos, como decía, puesto en la reforma tributaria. Hay que recordar que la intención del gobierno es incrementar la base gravable del IVA, pero es algo muy difícil. Esperábamos que hubiera oposición y ya empezó una férrea oposición en partidos del Congreso y sectores económicos. La cosa va a estar difícil, por eso nosotros decimos que, bueno, tiene que haber un plan B, seguramente, no sé, un impuesto al patrimonio, impuestos a los dividendos, quitar exenciones de sectores puntuales de la economía. Seguramente ese es el plan B, o parte de eso es, o eso es parte de la reforma tributaria, pero la realidad es que somos bien conservadores todavía con lo que va a pasar con la calificación soberana, ¿no? Somos muy conservadores porque el ruido es alto, porque ya empezó a haber oposición, quieren matar la reforma antes de que nazca, y esto va a ser difícil. Al final, el escenario base nuestro es que efectivamente vamos a tener una reforma tributaria. Lo que pasa es que creemos que tal vez la reforma alcance por ahí un punto del PIB, no 1,5 ni 2%, como ha planteado el gobierno, como es su objetivo. Y la pregunta es si las calificadoras de riesgo van a quedar contentas con eso. Nosotros creemos en una reforma tributaria de un punto del PIB y que se comprometa a seguir aumentando el recaudo en los próximos años conforme la economía se va recuperando. Las calificadoras seguramente den un compás de espera. Primero, a cómo sale la reforma, y segundo, qué más se plantea, ¿no es cierto? Por eso, si hay una definición de fondo, en nuestra opinión, por parte de las calificadoras de riesgo, seguramente eso se va a dar o a finales de este año o a comienzos del 2022. Todavía hay tiempo.
porque la reforma es bien importante y después se vienen las elecciones presidenciales y no descartamos que las calificadoras también quieran ver un poco qué es lo que se propone alrededor del tema fiscal por parte de los candidatos. Esperamos un dólar en 3.500. Yo aquí les cuento como anécdota muy rápidamente que nosotros cuando publicamos nuestro último reporte trimestral por allá en noviembre, fijamos, el dólar estaba en 3.650, en un rango entre 650 y 700. Y dijimos, pues con nuestros modelos dijimos, mire, el dólar en algún punto del 2021 se va a ir a 3.400. Y no fue en el 2021, fue 2 semanas después. El dólar cayó 250 pesos. Así es el peso colombiano, es una de las monedas más volátiles del mundo, es el top 5 del mundo. Y claro, el dólar alcanzó 3.400 el 17 de diciembre y ahí quedamos mirándonos todos, ahora qué esperar, no sé, el modelo que está a la izquierda dice que es un modelo basado en dólar, en petróleo, dólar global, petróleo, percepción de riesgo y demás, nos dice que hoy por hoy, a los niveles actuales de petróleo y de las demás variables, deberíamos estar por los lados de 3.400. Nosotros creemos que podemos llegar a ese nivel en las próximas semanas, meses, par de meses, y en la medida, de todas maneras, en que se va acercando el debate de la reforma y empiezan las campañas electorales por allá en el segundo semestre del año, vamos a tener más volatilidad. Por eso tenemos y mantenemos las expectativas, así la dejamos quieta desde hace unos meses, de un dólar a 3.500 en Colombia para cerrar el año. Y termino con Perú. Aquí han cambiado las expectativas, es una realidad. Nosotros hemos mantenido la expectativa de un crecimiento en Perú del 9% aproximadamente este año, pero antes teníamos un sesgo al alza y ahora es claramente a la baja, ¿sí? El tema ha cambiado en Perú y cambia radicalmente a partir de finales de enero con la segunda ola, que ha afectado significativamente la actividad económica, como ya les voy a mostrar. Pero por otro lado, también hay que reconocer que medidas populistas del Congreso se han mantenido, a pesar de que afortunadamente la Corte Constitucional ha actuado conforme se esperaba a los principios de la Constitución, evitando que algunas de esas normas entren en vigencia, pero se va acercando la elección de Congreso y presidente, aún con cero visibilidad de quién va a lograr la presidencia, cero, increíble, pero cero por ahora. Y eso pues genera la expectativa de una ralentización, una moderación importante de la inversión privada. Entonces, hoy por hoy, desafortunadamente, los riesgos están a la baja versus al alza hace un par de meses. Entonces, Perú se recupera bastante bien al final del año, pero va a tener un choque acá más fuerte de lo que esperábamos antes en el primer trimestre. Se sigue recuperando hasta quedar 2 puntos porcentuales por debajo de sus niveles prepandemia de por allá a principios del 2021. Esta es la encuesta, las dos últimas encuestas de Ipsos de presidencia. Si ustedes se dan cuenta, Forsyth cae de manera radical, muy fuerte en la última encuesta, y van subiendo candidatos que aparecían de quinto, sexto, como Lescano, y ya aparecen en el segundo lugar. El punto es que hay dos cosas que hay que recordar. Primero, y eso está demostrado por encuestas, pues lo han preguntado. Primero, es que cerca de un 30% de los peruanos elige o decide por quién votar, 30% enfrente del puesto de votación, el día de la votación. O sea que en Perú sí es cierto cuando le dicen a uno, ¿sabe quién va a ganar? Espera que cuenten los votos, ¿sí? Eso pasa en Perú. Y así ha sido en los últimos años, tanto en elecciones de presidente como del Congreso. Eso por una parte. Segundo, bien interesante, es que en los últimos algo así como 20 años, ya no recuerdo bien el dato, pero es mucho tiempo, me puedo equivocar, pero puede ser 20 o algo así. Quien va de primero en las encuestas un año antes de elecciones, ni siquiera pasa segunda vuelta, o no es presidente. Y Forsyth arrancó con 25%, 20, ya van 11, y sigue perdiendo fuerza, en nuestra opinión. La verdad es que han ganado más fuerza a otros. Vamos a ver qué pasa, pero otra vez, la volatilidad en Perú con el tema electoral es muy fuerte. Entonces, por eso les decía, cero visibilidad, cero visibilidad. Si ustedes se dan cuenta, por favor, pónganle cuidado a esto. Estamos hablando de que entre el segundo, que es Lescano, que es una persona que hace parte de un partido de centro-derecha, pero cuyos pronunciamientos recientes claramente son más de izquierda y generan algo de preocupación en los mercados. La realidad es que entre él y estos de Soto o Guzmán hay 6 puntos de diferencia.
Y recuerden que las encuestas se hacen con un margen de error de 5. O sea, yo digo que casi que para efectos prácticos, entre el segundo y por allá el sexto, séptimo, hay un empate técnico, ¿ya? Por eso es que es casi imposible saber quién va a pasar incluso a segunda vuelta en este momento. Y va a ser mucho más relevante las últimas semanas de campaña. Entonces, muy temprano para decir qué candidatos nos preocupan abiertamente, digamos, porque de hecho planean o proponen cambios en la Constitución y al modelo económico, pues Mendoza, Verónica Mendoza, que es muy bien reconocida en el Perú y es de extrema izquierda, y diría que Lescano es el segundo, si bien es cierto que su partido político es moderado, y que si llega a ser presidente podría haber más un cambio de postura hacia el centro. La realidad es que lo que ha venido recientemente no gusta mucho, lo que ha venido diciendo recientemente no gusta mucho, esa es la realidad. Viene hablando, haciendo comentarios en contra del modelo económico, pues que es lo que no le gusta a los inversionistas en general y a los empresarios. Dicho eso, también es cierto, yo comparto lo que dicen algunos analistas políticos y es que algún grado de populismo va a haber en toda la campaña, porque si no, es muy difícil que sin populismo alguien llegue a ser presidente, ¿sí? En un momento de pandemia, de desempleo, de tantos problemas, pues si uno se vuelve radical, ¿no? Y todo está perfecto, pues no, esa no es la estrategia. Y no todo está perfecto, es la realidad. Y ese modelo económico hay que hacerlo más inclusivo. Entonces, algo de populismo va a haber en toda la disputa electoral. Vamos a ver cómo se va filtrando esto, pero increíblemente a mes y medio todavía es muy temprano para decir qué va a pasar. Estos indicadores que están acá reflejan cómo se ha devuelto el consumo, la actividad económica durante febrero. En particular reflejo la gráfica a la izquierda, que es el indicador de tarjetas crédito y débito. Estas sí se las muestro porque es de nuestro banco, del BCP. Y hemos visto una caída importante del consumo durante el mes de enero, febrero en particular, y por eso vemos que febrero incluso la economía puede caer casi un 8% después de haber venido registrando tasas bastante altas. La realidad es que Perú sigue con un sistema de salud muy débil y las cuarentenas y las olas de coronavirus tienen un impacto muy fuerte. Vemos que los sectores primarios en Perú van a crecer alrededor del 10% y los no primarios alrededor del 9%. Dicho eso, también hay que reconocer que el rebote eh, no va a implicar que todos los sectores de la economía o todas las actividades lleguen a los niveles precrisis. Todavía va a haber muchos por debajo. Y aquí ponemos algunos. La inversión privada va a quedar todavía por debajo de los niveles del 2019 al cerrar este año. La inversión minera también. De hecho, la inversión minera casi un 20% por debajo de la inversión antes de la pandemia. En general, pero pues digamos, es como para ubicarnos, no quiere decir que el rebote de 9% nos lleve a cerrar todas las brechas y vamos a volver a la normalidad, no, para nada, pero también es cierto que la recuperación es no menor, 9% es una tasa, digámoslo, saludable en medio de la pandemia, pero queda mucho trabajo por hacer, porque para cerrar completamente la actividad versus la brecha dejada por la pandemia, en el 2022 se requieran hacer más esfuerzos. Creemos que sectores como supermercados, farmacias, todo lo que está relacionado o ha ganado con la pandemia se va a seguir consolidando. Ventas de vivienda han venido recuperándose en línea con lo que mencionaba con Colombia, un grandes ahorros, apoyos del gobierno, construcción va mejor, la reconstrucción del norte después del fenómeno del Niño del 2017, ese programa de cambios de reconstrucción con cambios, perdón, ha venido acelerándose, lo cual es una buena noticia. Este año se debería consolidar y ya hacia el segundo semestre de este año, en medio del proceso de vacunación, los sectores más relacionados con servicios como centros comerciales y turismo debería empezar a reactivarse gradualmente. Mercado laboral muy golpeado, yo creo que aquí no me detengo, la realidad es que pues, la informalidad va a crecer aún más en el Perú, es difícil creerlo, pero va a crecer aún más, y la realidad es que muchos países, muchos trabajadores han perdido o están trabajando, pero un empleo inadecuado en horas o en ingresos o en capacidades, ¿sí? Todo eso que se denomina empleo adecuado o subempleo, básicamente lo que demuestra es que hay un largo camino por recorrer para mejorar las condiciones en el Perú del mercado laboral y de hecho los ingresos promedios reales en Lima Metropolitana han caído significativamente, alrededor de un 8%. Todo esto debe afectar el consumo hacia adelante. Hoy por hoy, afortunadamente, pues el gobierno sigue teniendo espacio fiscal, está implementando un nuevo bono a las familias, sigue habiendo retiros de fondos de pensiones y eso sostiene el consumo, pero claramente esto no es algo que se pueda hacer de por vida y en general
hay que mirar cómo enfrentamos esto hacia adelante en el Perú y sobre todo pues va a ser clave quién es el presidente y que se haga, que haya una presidencia y un plan de gobierno sensato, ¿no? Esa es la realidad. Igual que en los otros países, esperamos que el retiro del estímulo monetario se mantenga, digamos, se posponga un buen tiempo. Eh, Hemos revisado al alza la inflación en el Perú de 1.7 a 2.2 para el cierre de este año, básicamente porque la inflación ha sorprendido al alza, la podemos ver acá últimamente, pero sobre todo por factores como exógenos o temporales, precios de alimentos, precios de regulados, particularmente gas y energía. Y eso poco a poco se va devolviendo, como se muestra en la gráfica. Eso es lo que esperamos para muchos países. De nuevo, el efecto estadístico juega un rol importante, mientras que las brechas de la actividad, ese alto desempleo o el deterioro del mercado laboral deben implicar que la inflación, que no tiene nada que ver con componentes volátiles, sigue bastante moderada. Entonces vemos inflación cerrando al 2.2. Recuerden que la meta pues, del Banco Central en Perú es 1 a 3. Y eso debería mantener tranquilo al Banco Central y por tanto debería conducirlo a mantener la tasa inalterada hasta por lo menos mitad del próximo año y un gradual incremento de la misma en los próximos años. Se me olvidaba decir, bueno, en el caso peruano y en el caso colombiano claramente el precio del petróleo está jugando un rol, va cambiando poco a poco, va mejorando poco a poco las expectativas. En el caso pues del Perú, todos estos factores, digamos, de incertidumbre como las elecciones o la pandemia o el vacuna gate, ¿no? Al cual no me quiero referir, realmente no vale la pena ahondar en estas cosas desafortunadas. La realidad es que el precio del cobre, de los metales en general, pues compensan o tienen el potencial de compensar en buena parte estos asuntos internos, estos desafíos internos. Y nosotros creemos que en los tres países, Chile, Colombia, Perú, el mejor contexto externo va a ayudar bastante a las economías. Y cierro entonces con el tipo de cambio en Perú. Fíjense esto es muy, muy interesante porque ponemos visiblemente lo que dicen nuestros modelos. Entonces, para Perú hacemos muchos modelos, el equipo del banco hace muchos modelos porque, pues bueno, digamos, desde hace muchos años lo hace. Y fíjense cómo todos los modelos hablan de un rango entre 3.3 y 3.5. Todos los modelos, cualquier cosa que uno haga con diferentes variables. ¿Y dónde está hoy el tipo de cambio? Casi en 3.65, ¿no? O sea, totalmente desviado. ¿Por qué? Porque una cosa son los fundamentales de Perú están bien, los fundamentales económicos me refiero, deuda pública, reservas internacionales, el crecimiento fue mejor de lo esperado, viene más rápido la aceleración, el cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues hay unos factores que el modelo no puede agarrar, como este tema político, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que si todo sale bien, y ustedes me entienden cuando digo todo sale bien, y tenemos un gobierno pro mercado que respeta la institucionalidad económica, como es nuestro escenario base, lo digo abiertamente, es nuestro escenario base, que tendremos un gobierno que respeta la institucionalidad económica y que tiende de hecho a fortalecerla, que claro que puede hacer cambios, ajustes en el modelo económico sin cambiarlo completamente, ajustes para mejorarlo, definitivamente eso es lo que esperaríamos y bienvenido. Bajo ese supuesto, el sol peruano debería converger a esos niveles de 3.45, 3.50 al cierre del próximo año. Y algo que está ayudando montones, es la gráfica a la derecha y más o menos entiendes que la balanza comercial está llegando a máximos históricos este año y el próximo. Y usualmente cuando la balanza comercial es muy superavitaria, estos punticos de acá abajo, el tipo de cambio cae. Pues digamos, es relativamente lógico, ¿no? Más dólares entrando a la economía. Pero hoy por hoy el tipo de cambio no refleja eso y hay que esperar cómo nos va hacia adelante con todo esto. Y otra realidad muy importante, quiero destacarlo en el caso del sol peruano, es que nunca hemos tenido tantos soles en la economía. Con el tema de Reactiva Perú, el Banco Central inyectó muchísimos miles de millones de soles a la economía y pues cuando uno imprime mucho billete, pues su moneda se devalúa. Entonces es otra cosa que estamos monitoreando y que también explica, no es solamente lo político, también explica un tipo de cambio elevado actualmente. Miren, no me voy a tener más porque esto va hasta las 11 de la mañana. Quiero dejar tiempo para preguntas. Los invito a que vean el reporte completo que publicamos ayer. Tiene todo esto, esto es un resumen.
Aquí hablamos de, pues en nuestro reporte tenemos proyecciones propias de Argentina, Brasil y México. Argentina enredado, Brasil iba mejorando, pero lo político se le está enredando también, muy endeudado. Y México con mejores prospectos por Estados Unidos y porque AMLO ha venido mejorando sus tonos, ha sido más conciliador y más propositivo con el sector privado. Eso ha mejorado las expectativas para México. Hago solo esos comentarios porque quiero parar acá, el tiempo no me dio. Los invito a leer el reporte completo y más bien si alguien tiene una pregunta con respecto a estos países y quiere que ahonde en ellos, con mucho gusto ya en la sección de preguntas lo hacemos. ¿Sí? Entonces aquí paro y entonces dejamos 10, 15 minuticos para preguntas para quienes puedan acompañar. Mil y mil gracias por acompañarnos nuevamente antes de que se empiecen a desconectar más personas. Todavía tenemos más de 250. Entonces voy a ir abriendo el chat de preguntas. Bueno, la primera pregunta es muy importante. ¿Qué lectura hace de las criptomonedas como activos de riesgo? La realidad es que al final las criptomonedas no son un activo financiero, no lo podemos valorar, ¿cierto? O sea, no tiene un valor intrínseco, porque no tengo cómo decir es que el flujo futuro de esto es X o Y. No. Entonces viene la otra discusión. ¿Es una moneda? Muchos dicen que no, y yo tiendo a compartir eso. Porque las monedas deben cumplir ciertos requisitos, como ser una unidad de valor, por ejemplo. Y es que yo básicamente una moneda la pueda intercambiar por lo que yo quiera en cualquier parte. Y eso no es así. O una moneda debe ser una unidad de cuenta global, que implica que es algo que yo puedo utilizar en cualquier parte, que puedo cambiar en cualquier parte y que los precios están denominados en esa moneda, lo que no sucede. Y tal vez más importante, la característica de una moneda es preservar el valor adquisitivo de las personas, ¿sí? Preservar el valor, su valor. Y pues yo no sé si uno puede decir que la moneda preserva valor cuando un día pasa de 20.000, se va a 3.000, de 3.000 a 50.000 y después se vuelve a 40.000. Eso no es una moneda, ¿sí? Entonces, nosotros no vemos ni cubrimos, quiero decir, monedas, criptomonedas. No es nuestro perfil de riesgo, ni es el de la mayoría de nuestros clientes, por eso no lo hacemos. Todavía, seguramente en algún punto tendremos que empezar a verlo. Y yo les digo algo muy personal. Yo, Daniel Velandia, no puedo hacer recomendaciones ni invertir yo a título personal en algo que no entiendo. Y no lo entiendo, ¿sí? Porque detrás de todo esto está el famoso blockchain, donde efectivamente hay grandes expectativas a mediano y largo plazo para digamos, tener hacia futuro mejoras tecnológicas y en muchos sentidos de seguridad en el mundo. Pero el tema de cómo funciona eso y cómo se va a transmitir una moneda, una criptomoneda, no, la verdad les confieso, no es mi tema, he recibido un par de cursitos, me quedo con más preguntas que respuestas, esa es la realidad, entonces ahí les soy completamente transparente ya que estoy en confianza, pero bueno, hemos empezado a mirar las cosas poco a poco, me parece que es un tema más especulativo que otra cosa, es mi opinión, y pues en la medida en que han venido subiendo todas las cosas, también ha subido lo bien barato, ¿no? Como pasó con esas acciones de GameStop y hace el comentario por allá Elon Musk y se mueve todo y sube lo que no tiene que subir y baja lo que no tiene que bajar, ¿no? Eso también pasa cuando el mercado está en esta posición de risk on, de que todo es bueno y que claramente sí puede ir generando unas burbujas, como decía atrás. Una burbuja no quiere decir que todo sea burbuja, ¿sí? Burbujas pueden ser de activos, de sectores, de cositas. Lo del Bitcoin no estoy diciendo que sea burbuja, es que no sé, ¿sí? Pero claramente hay cosas que uno lo llevan a pensar. El Bitcoin subió 8 veces, 800%. Uno dice, ¿eso es normal? Eso no es un activo de riesgo, eso no es un activo financiero, eso es una especie de moneda, pero diferente a las que usualmente nosotros conocemos. Entonces, difícil, no puedo responder mucho, sinceramente. ¿Cuál es el impacto de la subida de los tesoros en los bonos de mercados emergentes? Claro, es negativo, digamos, esa es la respuesta. Es negativo porque durante todo el 2020, se comprimieron las tasas, se pegaron frente a tesoros. Y las tasas de los tesoros son la tasa base de esas tasas. En la medida en que suben los tesoros, se ha venido subiendo algunas de las tasas de los mercados emergentes. Ahora bien, eso no quiere decir que eso vaya a continuar ni que en todos los casos suceda, pero sí, normalmente lo que sucede es que los bonos con mejor calificación
y más cortos son los que más sufren, ¿cierto? Porque los bonos más corticos y calificados AAA o BBB, estas cosas, son los que están más pegados a las tasas de los tesoros. Cuando sube los tesoros, pues tiene que descomprimirse, ¿sí? Tiene que subir también. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Ha venido pasando y nosotros desde Research en Credit Corp, en nuestro equipo de renta fija en Research, hemos venido alargando un poco el riesgo en nuestras recomendaciones. Ahora, siempre decimos lo mismo, disclaimer, dependiendo del perfil de riesgo del cliente. Pero lo que hemos venido diciendo es, vea, es muy difícil en este momento, en este contexto, conseguir títulos de corto plazo bonitos y baratos, ¿sí? Eso es muy complicado. Entonces, desde más o menos noviembre hemos venido aumentando el riesgo. ¿En qué sentido? O en duración, mandarse a papeles más largos, o bajando un poco la calificación. Eso sí, con una prioridad grande y es cero a compañías apalancadas. El apalancamiento en este momento es el mayor riesgo para las empresas que no están bien calificadas, ¿sí? Entonces, ahí toca determinar qué hacer, porque efectivamente cuando los tesoros suben, hay una descompresión de spreads que implica que las tasas de todos los bonos sufren. Pero los que tienen las tasas más altas, bien sea porque tienen una menor calificación o porque son títulos mucho más largos, sufren menos. Pues a no ser que haya una destorcida, que no lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces eso hay que pensarlo bien. Lo que ha venido pasando es que hemos venido recomendando aumentar la duración, el riesgo, con cuidado, porque pensábamos que tal vez lo del tesoros no vaya a continuar con esta fuerza que ha venido pasando recientemente y más bien sigue habiendo espacio en algunos papeles puntuales. Pero como digo, los mejores calificados y los de más corticos, que son los que uno quisiera siempre, pues difícil, esa es la realidad. ¿Cuáles son los principales fundamentos de las monedas LATAM? Bueno, ahí medio mostré, es una muy buena pregunta. Para el sol peruano, nuestros modelos son de términos de intercambio, es decir, precio de cobre, precio de metales en general, petróleo, del lado de importaciones. Tenemos percepción de riesgo país, que eso se mide por el Credit Default Swap, spread de tasas del país versus Estados Unidos. Todo esto que estoy diciendo aplica para todos los modelos en general. Hay unas diferencias puntuales. Nosotros tenemos que hacer modelos mirando cuáles son las variables que más funcionan. Por ejemplo, yo les digo, en Colombia no funciona el spread, la diferencia entre PIB de Colombia y Estados Unidos, pero sí funciona para un país como Chile en mayor medida, ¿ya? Todo depende de qué. Y los términos de intercambio también, si es cobre, si es petróleo, si en Brasil es agrícolas, ¿no? Peso mexicano es un poco diferente, es un país más manufacturero, entonces pesa más el PIB de Estados Unidos, las tasas de Estados Unidos, se mueve más con esa economía, ¿no? Esa es como la respuesta muy, muy general. Pero los modelos hay que calibrarlos. Pero en general siempre lo mismo, spread de tasas, spread de crecimiento, percepción de riesgo país, el índice de dólar global, porque las monedas se mueven con el dólar en el mundo, por decir el euro, términos de intercambio, y ya, por ahí digamos que está el asunto. ¿Cuánto tiempo puede durar la plata dulce en Chile, producto del retiro de los fondos de pensiones? ¿Y cuándo estimas que el boom de consumo, vacunación, apertura de la economía se enfrentará al tema institucional, político, presión social? Muchas gracias, Francisco, por la respuesta. La verdad es que esa es la pregunta del millón. Nosotros hemos venido siendo moderados, por decir algo, por decir, digamos, por ser justos con el tema en Chile, pero también reconociendo que, a ver, yo lo digo abiertamente, esto era una discusión y yo decía aquí por allá en octubre, noviembre, no represento a Credit Corp Capital. El punto era, como es político, pues es difícil llegar a consensos. Yo prefería que desde el punto de vista de ser colombiano y soy externo y ajeno al tema, veo los toros desde la barrera, yo prefería que hubiera una convención constitucional, o más bien, que se dijera sí al plebiscito, ¿sí? Porque eso refuerza la institucionalidad. A lo que teníamos miedo nosotros era a tener un no, más allá de lo que pudiera pasar en las calles, era que el Congreso siguiera con este populismo y que entonces Chile empezara a cambiar la constitución a punta del Congreso. Y eso sí podría, de verdad, minar mucho la institucionalidad en Chile y dejarnos en un periodo sin fin de incertidumbre. Esto genera incertidumbre, pero creo que se hace institucionalmente. Entonces, el mercado ha venido comprando eso. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros como economistas creemos que los retiros de AFPs están solucionando un problema grave, pero armando un problema que puede llegar a ser mayor. Lo que pasa es que esto se ve en el mediano y largo plazo y es lo que hemos venido reconociendo poco a poco, Francisco. ¿En qué sentido? Que esto de las AFPs va a dejar un hueco enorme para los pensionados. Ahora, ¿cuándo es eso? 10, 15, 20 años.
creemos que el proceso constitucional va a generar presiones importantes sobre la economía, sobre todo sobre las cuentas fiscales a futuro. Eh, como pasó en Colombia, guardadas las proporciones, no son casos similares, no son iguales, obviamente, una cosa es 30 años, Colombia, narcotráfico, o sea, nada que ver con Chile en la mayor parte de sentidos, pero sí la presión social y gastar más y venga, que las regiones empiezan a pedir, ahora que los gobernadores van a ser elegidos popularmente, entonces empiezan a pedir más plata, es igualito. Yo veo un proceso muy similar, guardadas las proporciones, insisto. Entonces, yo creo que ahí es donde va a estar la presión económica. Ahora, el punto es, ¿cuándo ve uno eso reflejado en la actividad? 2, 3 años después. Además, después de que se cierra la Constitución, o sea, 2024, 2025, ¿no es cierto? Entonces ahí está el punto, que estos mercados hoy por hoy, Francisco, lo trataba de decir al principio cuando empecé la presentación, los mercados quieren descontar todo muy, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Entonces descontamos la subida de que la economía se iba a recuperar en marzo, empezamos a descontarse en marzo, cuando estábamos así, la gente muriéndose, ¿no? El año pasado, y el mercado empezó a rebotar y rebotar y duro, claro, la liquidez y todo esto, pero digamos la lógica detrás y lo que ponía, no, es que nos vamos a recuperar rápido. Y hoy por hoy, apenas estamos empezando a salir de esta tragedia y el mercado empieza a descontar que no, que va a haber inflación, ya el mercado se consumió el paquete de Biden sin haber sido aprobado, ¿no? Así es el mercado. Entonces el mercado está, en este momento, es enfocado en lo que me genera en Chile crecimiento de corto plazo. Esa es mi opinión, ¿sí? Bueno, y te diría, es opinión de muchos en nuestro equipo y en la mesa. Tienes los AFPs, de hecho preguntan, ven, ¿y qué significa de pronto el gasto social, mayor gasto social en Chile en términos de plata? No, pues que seguramente a las familias les va a llegar más ingresos. Ah, bueno, entonces el consumo va a ser la apuesta. Y uno dice, sí, pero por el otro lado tengo un problema fiscal que no sé cómo va a solucionar. No importa, va a haber más plata para las familias. ¿Sí? Esa es la discusión. Es muy complicado. Y cuando uno está nadando, literalmente nadando en dinero en el mundo, pues países como Chile siguen mostrándose como un safe haven, ¿no? Como un refugio en la región. Y eso es una realidad, es una realidad. Y el aspecto positivo de todo esto es que Chile sí nos demuestra cada vez que hay una crisis, que la institucionalidad es muy fuerte y que es lo que todos los países deberían buscar, instituciones fuertes. Nos lo dejó ver con la pandemia. Gracias a los ahorros de 30 años, básicamente en Chile, se logra implementar uno de los planes fiscales más agresivos que ha habido en Latinoamérica, logra crecer más que el resto o contraerse menos y va cerrando bastante la brecha. Y por el otro lado, tiene tal vez el mejor proceso de vacunación de toda Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, ¿no? Ya se están volviendo famosos y salen de Economist y todo esto. Entonces, la verdad es que el mercado en este momento, con excesos de liquidez, empieza a ver que hay plata en el mercado, que no solo a nivel global, sino las familias en Chile, que el proceso de vacunación va bien, que se está haciendo el tema constitucional por el camino institucional, y eso genera optimismo. Por lo tanto, mientras el cobre siga 4.20 y eso, siga, es posible que sigamos con esa plata dulce, como la llamas tú, y yo creo que ya más cositas claras y más volatilidad yo las esperaría después de mitad de año, cuando haya un poquito más de propuestas concretas de la Convención Constitucional y cuando empecemos a ver cómo se reparten las cargas. Yo inclusive no pensaría que solo por conocer ya quién queda en la convención ya es suficiente y ya todo el mundo va a saber. No, yo creo que al final hay que ver propuestas, cómo se discute. Hay una regla de 2/3 que te indica que medidas radicales no deberían pasar en el Congreso, pero va a haber negociaciones muy difíciles. Alguien me decía, un analista político muy reconocido en Chile, nos decía, vea, eso para llegar a ser elegido en la convención, todo el mundo va a ofrecer todo, de todo, de todo, de todo gratis, ¿no? Pues eso puede ser una exageración, pero digamos que hay que esperar es cuáles son las propuestas concretas. Yo creo que después de mitad de año empieza uno a conocer un poquito más eso, y eso se va a juntar con las elecciones presidenciales. Entonces, ahí yo creo que va a haber algo más de volatilidad, sin decir que vaya a haber una corrección importante o un sell-off, una salida de Chile, porque para que haya una salida, uno debería tener que pensar que algo malo va a pasar o en las elecciones o con la Convención Constitucional. Y hoy por hoy ya estoy cada vez menos seguro, tengo que confesarlo, de que Chile las cosas vayan a empeorar en lo político, sobre todo después de este proceso de vacunación. Es que yo creo que esto le está dando bastante alas y fuerza al actual gobierno. Y más que al gobierno per se, como a la institucionalidad y decir, oiga, de verdad vamos a cambiar un modelo económico y eso está funcionando, ¿no? Yo lo vería así desde afuera.
Entonces, yo creo que podemos tener más volatilidad, más preguntas después de mitad de año y ya ir monitoreando cómo sale la cosa, ¿no? En esos dos frentes. Esa sería como mi respuesta. Bueno, Francisco, mil gracias entonces por las preguntas, por habernos acompañado. Todavía hay mucha gente conectada, les agradezco montones que me permitan pasarme unos minuticos y todavía estén con nosotros. Y nos vemos en un mes, esa es la idea, en un mes va a ser aún más interesante, porque vamos a ver cómo nos va con el mercado, pero vamos a tener a 10 días elecciones tanto en Perú como en Chile. Así que va a ser muy interesante el tema. Les agradezco mucho, un abrazo grande, cuídense mucho, que les vaya muy bien.